Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osuna Rosales Itzayana Dlemí, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia es de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. El primer tema que vamos a ver va a ser el de correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas se están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de una correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, que vivió de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 mayor o igual que R o R mayor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar todo su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados por promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Este es un ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según los datos de Stamleaf y Brain Size. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí está en mi tab, pero igual ya lo tengo por acá. Aquí ya nos aparecen capturar los datos del tamaño de cerebro y del coeficiente intelectual. Nos dijeron que se muestran, fueron 10 y aquí nos dan nuestros 10 datos. Nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a donde dice correlación y aquí nos podemos dar cuenta que nos dice que está menos 1 y entre menos 1 y 1. Y aquí dice medir la fuerza. ¿Sigue grabando? Sí. Okay. Estadísticas básicas. Dice medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Le damos ahí y nos comentaba el archivo anterior que, por ejemplo, aquí dice que el valor de R no se ha afectado por la elección de X o Y. Eso quiere decir que aquí podemos poner, no importa cuál elijamos primero, si es el tamaño intelectual, el tamaño del cerebro o el coeficiente intelectual.
Aquí el método que vamos a usar va a ser la correlación de Pearson. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos aparece la correlación de Pearson y el valor de P. Sabemos que para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula, el valor de P debe ser menor a nuestro nivel de significancia. En este caso no nos dice el ejercicio el nivel de significancia, pero sabemos que es por default 0.05 y nuestro nivel de confianza al 95%. Aquí la hipótesis nula nos dice que es igual a 0 y que no existe una correlación. Y nuestra hipótesis alternativa dice que el valor de R es diferente a 0, por lo tanto, en este caso, como es de 0.62, que es el valor de P que nos muestra aquí, y nuestro nivel de significancia fue de 0.05, dice que la correlación es muy pobre. Aquí también nos dice la correlación de Pearson es 0.17. Recordemos que la correlación puede estar entre 1 y menos 1. Aquí. Pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe correlación. Y cuando es un valor muy cercano al 1, por ejemplo 0.99, 0.95, quiere decir que tenemos una correlación positiva. Y cuando tenemos un valor muy cercano al menos 1, significa que tenemos una correlación negativa. Una correlación positiva significa que si el valor de P aumenta, el valor de X aumenta, el valor de Y también aumenta. Y la negativa es que si uno aumenta, el otro disminuye. Aquí en este ejercicio tenemos que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Aquí nos podemos ir a gráficas o asistente, perdón. A ver. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra hipótesis nula es igual a 0, n existe, no correlación, no existe una correlación, y nuestra hipótesis alterna dice que el valor de R es diferente a 0, por lo tanto en este caso es de 0.62 y nuestro nivel de significancia fue de 0.05, así que no tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Aquí tenemos una gráfica de dispersión de coeficiente intelectual versus el coeficiente el tamaño del cerebro. Aquí con el asistente le damos aquí, lo damos en regresión. Aquí dice una variable, le damos en regresión simple. Aquí le ponemos en la columna Y el coeficiente intelectual y en la columna X el tamaño del cerebro. Aquí agarramos lo que es la regresión lineal para que nos muestre, y aquí nuestro nivel de significancia ya viene por default en 0.05. Le damos a aceptar y nos muestra todas las grafiquitas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, aquí más visualmente nos dice que nuestro ejercicio no tiene correlación. Aquí viene negativo perfecto, positivo perfecto, y el de nosotros está en sin correlación. Si la correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro de centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa porque P es mayor a 0.05. Aquí tenemos una gráfica de línea ajustada para el modelo lineal y cada uno de estos puntos son nuestros datos. Por ejemplo, es de la fila 8, donde el tamaño del cerebro mide 1068 y su coeficiente intelectual 125,
y esos son nuestros 10 datos. Aquí dice, ¿existe una correlación entre X y Y? Aquí claramente dice no. Si estudiamos por acá, pues es sí. Y el porcentaje de la variación explicado por el modelo. Aquí nos muestra otra gráfica, que es la regresión para el coeficiente intelectual. Aquí tenemos un dato poco común, que es la fila donde el cerebro es muy grande y el coeficiente intelectual pues es normal. Aquí nos da nuestra gráfica de residuos. Dice que busca patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que el punto se ubique aleatoriamente a ambos lados del cero, identificando cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Aquí nos da una gráfica de predicción, que si hubiéramos tenido más valores, pronostica con un nivel de significancia del 95% estos datos. Y aquí nos dice el tamaño de nuestra muestra, que es n, que son 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 o más. Aquí tenemos un ejercicio que dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón del CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Aquí tenemos nuestros datos del CO2 y la temperatura. Cuando es 314, la temperatura es de 13 grados, 9 centígrados. Abrimos aquí los datos en Minitab. Aquí ya tenemos en la columna 1 el CO2 parte por millón y la temperatura en grados centígrados. Nos vamos a estadísticas básicas, correlación. Aquí no importa si uno va primero o después. Le damos a aceptar. Aquí nos dice que nuestra correlación de Pearson es de 0.89. Eso quiere decir que que está más cercano al 1 para hacer una correlación positiva. Y nuestro valor de P es de 0.001. Eso quiere decir que es menor a nuestro valor de significancia, que sería 0.05. Aquí está nuestra solución. Tenemos una correlación positiva ya que está más cerca del 1. Nuestra correlación acá está. Tenemos la evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis nula, ya que nuestro valor de P fue menor al valor de significancia. Y sacamos nuestra gráfica de dispersión de la temperatura. Igual aquí nos puede ayudar el asistente. Aquí, a comparación del ejercicio anterior, en esta parte nuestro ejercicio anterior decía que no tenía correlación. Aquí nos está diciendo que es un positivo perfecto, ya que está más cercano al 1. Nuestra variación explicado por el modelo dice que es alto. Dice, ¿existe una relación entre Y y X? Sí. Eso quiere decir que cuando uno aumenta, el otro también aumenta. En este caso sería, si el dióxido de carbono aumentara,
la temperatura también aumentará. El siguiente tema es el 10.3, que es el tema de regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de la regresión o recta del mejor ajuste de la recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b más b1. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden concluir uno o más puntos influyentes, los cuales son los puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por el medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha. Es igual a y observada menos y predicha. Una recta satisface una propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y, observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y observada y y predicha. Ejemplos: edad, tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión. Ese es uno de los datos que nos está pidiendo. Determinar la ecuación de regresión, gráfica de residuos y la predicción en base a los datos. Ok, nos está pidiendo este ejemplo tres cosas: gráfica de residuo, determinar la ecuación de regresión, regresión y la predicción en base de datos, a los datos, que sería el tamaño de la cintura para un hombre con su edad de 20, 40 y 60 años. Nos vamos aquí a Minitab. Aquí ya vienen las edades, edad del hombre y el tamaño de la cintura. Nos dicen que tomaron 40 datos de 40 hombres. Aquí en la edad de un hombre de
58 años, el tamaño de su cintura fue 90,6. En una persona de 22 años, en un hombre de 22 años, el tamaño de su cintura fue de 68,1. Ok, aquí nos vamos a estadísticas, a la segunda opción, que es regresión. Después nos vamos a la opción primera. Aquí dice que la respuesta Y es respuesta de Y y el predictor de es X, en donde vamos a poner el tamaño de la cintura. Va a ser en donde va y el predictor va a ser la edad del hombre, que sería C1 X. Le damos en opciones. Aquí ya tenemos por default que son el 95%. Nos vamos a gráficas, le damos 4 en 1 para que no nos salgan como todas las gráficas. Le damos a aceptar y le damos a aceptar nuevamente. Aquí ya nos salen todas las gráficas. Esas son gráficas de residuos, que aquí el problema aquí nos dice, aquí nos aparece, nos piden en el problema sacar las gráficas de residuos, que serían esas que están acá. Nos dice que tenemos que determinar la ecuación de regresión, que la ecuación de regresión en este caso sería esta. Ahí le podemos cambiar el tipo de letra. Bueno, y la predicción en base a los datos. Ok, eso lo hacemos al final. Aquí tenemos que nuestra ecuación es el tamaño de la cintura en centímetros del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Aquí nuestra grafiquita son los 40 datos que están aquí. Cada uno de ellos es una línea. Por ejemplo, esta es la fila 12, que dice que cuando un hombre de 73 años tuvo una cintura de 103. Por ejemplo, acá está otro, que cuando un hombre de 28, su tamaño de cintura fue de 69. Aquí están todos los datos. Por ejemplo, si nos vamos acá, nos dice otra vez la ecuación de regresión es, a ver si lo podemos poner aquí. Esa es nuestra ecuación de regresión. Análisis de varianza, aquí tenemos un valor de P de igual manera. Eso quiere decir que si tiene bastante correlación. Y aquí también nos dice nuestra R cuadrada y nuestra R ajustada. Este 70% de nuestra R cuadrada ajustada quiere decir que el 70% de nuestros datos tiene que ver de que la edad del hombre se influye en el tamaño de su cintura. Okay. Después aquí tenemos, a ver, vamos a ver si podemos. Ok. Nuestra gráfica de residuos, pues aquí la tenemos, que fueron 4. Aquí dice residuo de porcentaje, residuo de ajuste, de orden y nuestra frecuencia. Y para lo último que nos pide, que son la predicción de base a los datos,
Aquí dice la predicción en base a estos datos de la cual sería el tamaño de la cintura por un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ahí nos vamos a ocupar una calculadorcita. Uy. A ver. Dice que es la ecuación que sería 59.64 59.64 más 0.62 más 0.6259 por la edad del hombre, que aquí en este caso sería 20. Aquí dice que el tamaño de su cintura sería de 72.58. Cintura de 72 puntos. Aquí tenemos otro hombre de 40 años. Cintura y otro hombre de 60 años. Ok, volvemos a hacer la misma ecuación, que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre de 40 es igual a 84.67 y por último es 59.64 más 0.6259 por la edad de 60 años y son un total de 97.19. Cintura de 97.17. Si no se alcanza a ver. Ahí está. Muy bien. Esos son los datos que nos pedía ese ejercicio. Para hacer esto un poco más sencillo, podemos abrir Minitab. Y nos vamos a la opción de dice asistente en regresión simple. En la columna de la X teníamos la edad del hombre y en la columna de la Y tenemos el tamaño de la cintura. Nos vamos a lineal. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. Le damos a aceptar. Y nos aparecen todas esas tablitas. Aquí, por ejemplo, dice que la correlación, que fue el tema anterior, dice que es positivo perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno aumenta, el otro también aumenta. Aquí dice que existe una relación entre X y Y. Sí. Nuestra gráfica de línea ajustada. Aquí tenemos un dato poco común, que es donde el hombre tiene 73 y la cintura tiene 103, es demasiado grande. Aquí tenemos nuestra tabla de residuos, que es también la que nos pedían. Y esta es de predicción, nuestra gráfica de predicción. Por ejemplo, nos pedía aquí en el ejercicio la edad de 20, 40 y 60 años. En la tabla de predicción ya no los dice. Aquí, por ejemplo, cuando X vale a 20, que es la edad del hombre, nuestra Y pronosticada es de 72.16, que fue lo que nos dio aquí, redondeado, ¿no? Cuando el hombre tiene 40, sale en 84.68. A nosotros nos dio, sin redondear, 84.67, ya redondeado con 84.68. Y el hombre de 60 años
Aquí nos sale de 97.19 y aquí nos sale 97.19. Sería una forma mucho más sencilla que estar usando la calculadora. Solamente le damos ahí en el asistente y ya nos las arroja. El siguiente ejercicio dice ejercicio de edad, es parecido, solamente que ahora es de cintura de mujeres. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres, el tamaño de su cintura, determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos. Aquí, vamos a determinar nuestra ecuación de regresión. Gráfica de residuos. Gráfica de residuos y los datos según sus edades, ¿no? Abrimos aquí en mi tab. Aquí ya nos da nuestros 40 datos de edad de mujeres y cintura en centímetros de las mujeres. Nos vamos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Nos vamos a cintura, predictor, la edad de las mujeres, lineal, le damos a aceptar. Gráficas, le damos 4 en 1, aceptar. Opciones, pues aquí ya nos dice que nuestro nivel de confianza es el 95% por default, porque aquí en el ejercicio no nos dice. Cuando no nos dice, pues es por default 95. Aceptar, le damos a aceptar. Aquí ya nos sale. Dice que nuestra gráfica, aquí nos vemos los datos, a ver. Dice la ecuación de regresión es la siguiente. La ecuación de regresión es cintura de mujeres en centímetros es igual a 54.12 más 0.8095 por la de mujeres. Esa es nuestra ecuación de regresión. Aquí nos dice que el 74.70% de los datos de esos datos depende de la edad de mujeres, depende de su tamaño de cintura. El 70% de los datos, es más de la mitad. Y aquí nos salen nuestras gráficas de residuos para las cinturas de mujeres. Ok, nos vamos, en este caso, como igual nos pide para una mujer de su edad de... Ok, dice que calculemos la predicción en base a esos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? Ok, nos vamos a asistente para no hacerlo con la calculadora. Nos vamos a regresión, regresión simple. Aquí va cintura de mujeres y edad. Nos vamos a lineal, aceptar. Nos sale nuevamente que si existe una correlación positiva perfecta, que cuando una aumenta, la otra también aumenta. Aquí existe una relación entre X y Y, sí. Aquí dice nuestra gráfica ajustada. Nuestra gráfica ajustada. Que igual, mira, aquí nos aparece otra ecuación. Nuestra gráfica de residuos. Y aquí nos sale nuestra gráfica de predicción. Nos aparece, ok, aquí no nos aparece. Cuando una tenga 18, 36 y 54 años. Ok, nos vamos entonces a lo que viene siendo con la calculadora. Dice que nuestra gráfica, nuestra ecuación de 54.12 más 0.8095
por la edad de las mujeres. Una me parece que era 18, es igual a 68.69, que aquí pues no nos aparece en nuestra gráfica. Ay, esa no es. Aquí dice 17.5, 68.29, medio se le acerca, pero pues no. Aquí es mujer de 18, cintura de 68, mujer de 36 con una cintura de, y mujer de 54 años con cintura de, ok, hacemos lo mismo, que es la gráfica de 54.12 más 0.80 0.8095 por la edad, que son 36. Nos da que su cintura de una mujer de 36 años con una cintura de 83.26 y 54.12 ¿sí? Más 0.8092 por la edad de la última mujer, que es 54 años, nos dice que es de 97.81. Y así concluimos este ejercicio. Nos vamos al siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tengamos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral XY que Y predicha. Y predicha es el valor predicho de Y obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores Y muestrales es Y. La desviación total de XY es la distancia vertical entre Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la medida muestral de Y. Estoy grabando así. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto de XY en la recta de regresión. La distancia de Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Desviación. Desviación total es igual a desviación explicada. Hacer esto un poco más así. A ver si se acomoda un poquito. Es igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Aquí está. Desviación total es igual a desviación explicada menos desviación sin explicar. Ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5,19.
Supongamos que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y? La ecuación de la recta de regresión es y predicha igual a 3 más 2x y la media de los valores de y está dada por y igual a 9. Continuamos. Cabe recalcar que la media de los valores de y dada es esta que es aquí. Esa es toda la media de las y. Uno de los pares de los datos muestrales es x es igual a 5 y y es igual a 19, que serían estos que están aquí. Ese es uno de los pares. El punto 5, 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la situación de x es igual a 5 en la ecuación de regresión y de y predicha es igual a 3 más 2x. Produce y predicha a 13, que sería este dato de acá. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha más 3x más 3 más 2x para obtener y predicha de 13. Podemos explicar que la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Dice, para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha, que es 13, y y, que es 19, no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de y, de la media de las y, que es 9, del punto 5,19, es igual a y menos la media de las y, que sería 19, en este caso 19 es y, menos la media de las y, es un total de 10. La desviación explicada a partir de la media de las y, que es 9, del punto 5,19, es que la y predicha menos la media de las y, que es 13, que esta es la y predicha, menos 9, que es la media de las y, es igual a 4. Y la desviación sin explicar a partir de la media del punto 5,19 dice que es y menos la y predicha es igual a 6. Esa es la desviación sin explicar. Okay. Definiciones. Ok, entonces aquí tenemos que un poco más de teoría que dice que la variación es igual. A ver, vamos a acomodarlo un poquito más esto. Okay. Dice que la variación total es la sumatoria de todas las y elevadas al cuadrado. La variación explicada es igual y la variación sin explicar es igual lo mismo. Dice que recordamos que la variación se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. Recordamos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
Dice, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total de Y. Puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y que se explica para la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación de Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como el intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Definiciones. El error estándar de la estimación de una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación es detonado como SE, que es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtiene por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo: peso y consumo de combustible en autos de carrera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carrera en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carrera. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carrera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carrera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor su consumo de combustible en la carrera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo en combustible en las carreras. Abrimos aquí en Minitab. Y aquí ya nos da todos los datos: marca, modelo, peso en libras, longitud, frenado de pies, cilindros, desplazamiento, ciudades, millas por galón, carretera, millas por galón y gas, intervalo de toneladas de CO2. Aquí, como el ejercicio nos está pidiendo solamente consumo de combustibles, peso y consumo de combustibles en autos de carrera, aquí dice que determinar el valor de coeficiente lineal. ¿Okay? Nos vamos a estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión. En respuestas solamente nos pide que vamos a trabajar con carretera por millas por galón. ¿Okay? Y nuestros predictores continuos van a ser peso en libras. Dice pesos en libras y cantidades de combustibles de carrera y el peso. Le damos en las gráficas que nos muestre 4 en 1 y en los demás no le movemos absolutamente nada, le damos a aceptar. Y aquí nos muestra nuestras gráficas de residuo para la carretera de millas por galón, nuestro histograma. Aquí nos dicen los datos, dice peso en libras, nuestros ajustes, nuestro valor de P. Sabemos que si no tenemos aquí en el ejercicio, si no nos muestra un
valor de significancia por default es 0.0,5 y sabemos que para rechazar nuestra hipótesis nula tiene que ser menor a ese valor. Nuestro valor P es menos de 0.05 y hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis alternativa. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, de ajustes y de orden y nuestro histograma. Okay. Aquí en este punto dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Okay, nos vamos aquí a los datos que ya nos hayan salido. Nos vamos a donde dice R cuadrada, ajustado. Aquí tenemos que nuestro porcentaje es del 63.86% y eso resuelve nuestra pregunta número 3. Dice qué porcentaje de la variación total del consumo del combustible es el 63.86. Aquí dice en el número 1 determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a correlación, que fue el primer tema que vimos. Aquí sabemos que si ponemos una u otra primero no afecta absolutamente nada. Y aquí carreteras por galón. Le damos a aceptar. Aquí nos dice que nuestra correlación de Pearson es de menos 0.806, que es esta que tenemos aquí. Recordemos que si la correlación es más cercana al 0, nos da una correlación negativa. Eso quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye. En este caso, cuando el peso del automóvil aumenta, el rendimiento de la gasolina disminuye. Aquí nos muestra las gráficas. Nuestro valor de P es 0.00000. Esto quiere decir que es menor al valor de significancia y esto quiere decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que decía que no había una correlación, y aceptamos nuestra hipótesis alternativa que dice que hay una correlación negativa, que cuando uno aumenta pues la otra variable disminuye. Y contestando a la siguiente pregunta, dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de los combustibles? Nuestra respuesta es sí, ya que, como dije anteriormente, aquí, como nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula que decía que no existía correlación y se acepta nuestra hipótesis alternativa que dice que sí hay una correlación negativa. Dice qué porcentaje de la variación, esa ya la contestamos, la variación total del consumo del combustible. Dice la 4, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que preside mejor el consumo del combustible de carrera? Como sabemos, aquí ya sacamos también, ya nos dieron, ya salió nuestra ecuación de regresión. Nos vamos a usar la calculadora que dice que 50.50 menos 50.50 menos 0.00 58.69 58, ¿qué?
69 por el peso del automóvil, que en este caso nos está diciendo 4.000 libras por 4.000. Ahí está. Entonces dice el consumo: si un automóvil pesa 4.000 libras, el valor que predice mejor el consumo de combustible sería de 27.0.24. Y para un automóvil que pesa 400 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% de combustible de un auto en carretera. ¿Okay? Y el punto número 5 dice: para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción. ¿Okay? Aquí nos vamos a Minitab, estadísticas, regresión, predecir. Aquí le ponemos 4.000. Esto nos ayudaría para no hacer manualmente pero pues ya lo hice manual. Aquí le ponemos predecir 4.000, que es el peso, le damos a aceptar, y nuestro intervalo sería que está aquí, un intervalo que va de 22.4314 a 31.6336. Es con un intervalo de confianza al 95%. Dice: ejercicio, estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores variados que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras, de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor de coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? ¿Qué porcentaje de variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es la variación que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción al 95%. Nos vamos a el ejercicio aquí en Minitab. Aquí ya tenemos todos los datos. Dice que vamos a trabajar con el peso, estatura y peso. Peso en libras, bueno, sí. Peso, estaturas en pulgadas y pesos en libras, ¿ok? Vamos a trabajar con la C3 y estatura en pulgadas. C2 y C3, columna 2 y 3. Primero vamos a sacar lo que dice el primero: determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a estadísticas básicas, correlación, estaturas en pulgadas y en libras, ¿sí? Si no me equivoco, pulgadas y libras, sí. Le damos a aceptar. Dice que nuestra correlación de Pearson es de 0.522. 0.522. Y nuestro valor de P es de 0.0001. Ok, determinamos el valor de la correlación. Aquí está. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Aquí nuestro valor de P es 0.001 y nuestro valor de significancia es de 0.005. Así que nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. Esto quiere decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que no existe una correlación lineal. ¿Ok? Dice aquí: ¿existe evidencia suficiente para sustentarla? No.
porque rechazamos nuestra hipótesis nula. Dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? ¿Ok? Que nos vamos a estadísticas, regresión, regresión y modelo de regresión. Aquí en respuestas ponemos peso en libras. Le damos estatura en pulgadas y predictores el peso en libras. Le damos gráficas, 4 en 1 y aceptar. Vamos a los datos que vienen acá. ¿Qué nos decía el ejercicio? ¿Qué porcentaje de la variación? Okay. Aquí tenemos nuestro porcentaje de variación es del 25.36%. 25.36%. Ese es el porcentaje de la variación. Es el porcentaje de cuánto varía el peso, la estatura con el peso. Dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Ok, aquí nos vamos a estadísticas nuevamente, regresión, regresión y predecir. Aquí tenemos nuestro peso en libras, él sabe que son 70. Le damos a aceptar. Nuestro valor en libras. Y nuestro ajuste dice que si él pesa 70, debería de medir. Parece mejor. Si él mide 70, predice que su peso en libras sería de 62.19. 62.19 libras. Ay. Dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% en libras. Aquí tenemos nuestro intervalo de predicción, que va desde 55 a 68,37. Okay. Regresión múltiple, ese es el siguiente tema. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es y predicha es igual a b más b1 más x. El objetivo de esta es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones.
valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de hipótesis nula que B1 es igual a B2 es igual a 0. El rechazo implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Utilice lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y considere las prácticas incluir o excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como determinación del valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable respuesta Y. Utilice siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado o la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad de volumen cilindrada. El número 1 dice determinar la mejor ecuación de regresión. Número 2, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras de longitud? 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y el número 3 nos pide qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Abrimos aquí en Minitab. Lo primero es determinar la ecuación de regresión. Nos vamos a estadísticas, regresión nuevamente y ajustar modelo de predicción. Aquí nos está diciendo que va a ser carreteras millas por galón en carretera. Tenemos que poner, aquí nos dice que sea predicciones, peso, longitud, frenado, cantidad de cilindros y su desplazamiento. Peso, longitud, vamos a probar esto. Peso, longitud, frenado, cilindros y su desplazamiento. Le damos a aceptar. Aquí nos dice todos los valores de P, que de ahí nos vamos a basar para saber cuál es la mejor ecuación de regresión y no tomando todas las variables. El resumen del moldeo, coeficientes, nuestra ecuación de regresión con todas las variables y nuestros ajustes diagnósticos para las observaciones poco comunes. Por ejemplo, aquí la observación fue del carro 24, carreteras por millas por galón, que es el que se sale más de la predicción. Por ejemplo, aquí es este valor de acá, que es el 24, con un residuo bastante grande. ¿Ok? Aquí en nuestro valor de P vemos que longitud en pulgadas, el frenado de pies y el cilindro, longitud y el frenado son las más altas, son las que más se salen, así que vamos a quitar esas. Ponemos estadísticas, regresión, ajuste de moldeo de regresión. Y aquí solamente vamos a dejar
peso, cilindros y desplazamiento. Le damos a aceptar, todo se queda exactamente igual. Y aquí nuestro valor de P ya, por ejemplo, aquí en peso en libras, que es el que determina que ese es menor a nuestro nivel de significancia, que dice que nuestra hipótesis nula, que no hay una correlación, y con esta la rechazamos porque sí existe una correlación. Y aquí en nuestra ecuación de regresión es diferente, dice ecuación de regresión, y esta es nuestra mejor ecuación de regresión, ¿ok? El segundo dice, ¿cuál sería el rendimiento de combustible de la carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Aquí ya quitamos por ejemplo, el frenado y pesos, desplazamiento, el frenado y peso, y su longitud, porque ya nos dimos cuenta que nuestra mejor ecuación es sin esas dos, así que solamente es como pesa 400 libras, frenado de 142, cilindros 6, el frenado también lo quitamos porque pues no lo vamos a ocupar, solamente el peso, cilindros y el desplazamiento. Nos vamos a mi tab donde dice estadísticas, regresión nuevamente y predecir. Aquí ya tengo el peso en libras, que sería 4.000 libras, de 6 cilindros y un desplazamiento de 3.5. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos sale nuestra ecuación de regresión, que es la que utilizamos. Esta. Nuestra configuración. Peso de 4.000 libras, 6 cilindros y desplazamiento de capacidad de 3.5. Y aquí dice que nuestra predicción, el ajuste es de 27.3237, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Y por último dice, ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en una carretera en la mejor ecuación de regresión? En el último punto nos dice que ¿qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento? Nos vamos a estadísticas, regresión, y aquí está gráficas factoriales. Esa nos ayuda súper bien para saber qué características, lo que nos está pidiendo. Le damos a aceptar. Y aquí en esta gráfica nos muestra que el que tiene más valor sería el peso en libras, ya que si el peso aumenta, el galón, las millas por galón disminuyen. Y el desplazamiento de igual manera. Los cilindros casi no nos afectan. Entonces, en esta dice, ¿qué características tendría que tener para maximizar el rendimiento? Sería menos peso y menos desplazamiento. ¿Ok? De mi parte sería... no es cierto. Hay otro ejercicio más que dice, utiliza un conjunto de datos, determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. ¿Qué? Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Ok, vamos a abrir este. Ok, aquí tenemos la edad,
estatura en pulgadas, pesos libras, y nos dice que nuestra Y va a ser donde el colesterol sea la variable. Respuesta. Le damos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Respuesta va a ser colesterol. Y predicciones continuas van a ser edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Le damos a aceptar. Aquí ya sabemos que para agarrar nuestra ecuación que más nos convenga, nos vamos a fijar en el valor de P. Aquí el valor de P, lo que está haciendo como que salga más, sería la estatura y el peso en libras. Porque aquí nos da el resumen del modelo, nuestros coeficientes y nuestra ecuación de regresión con todas nuestras variables. Nos vamos a regresar. Entonces aquí podríamos quitar lo que es peso en libras. Solo dejamos edad, cintura y pues estatura, y nada más quitamos el peso, porque como es una de regresión múltiple, si le quitamos más, pues sería una regresión lineal. Y aquí tenemos que entonces nuestra ecuación de regresión sería esta. Vamos a copiarla. Nuestra mejor ecuación de regresión sería esta, donde estamos tomando en cuenta edad, estatura y pulgadas. Edad, estatura y pulgadas. Dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años si mide? Ok, como aquí ya dejamos la estatura, ok, dejamos estatura en pulgadas, quitamos el peso y dejamos lo de la cintura. Entonces nos regresamos a militar, nos damos estadísticas, regresión nuevamente, predecir. Cuando el señor tiene 40 años, su cintura mide 40 años, cintura 70 pulgadas y una estatura una estatura de 70 pulgadas y su cintura mide 95 centímetros. Vamos a aceptar. Aquí ya nos dice nuestra configuración de la edad de 40, cintura de 95 centímetros y estatura de 70 pulgadas. Y nuestra predicción dice que es 476.5. ¿Cuál sería la cantidad del colesterol? Sería 476.591. Dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel saludable para mejor ecuación de regresión? Nos vamos a estadísticas, regresión, nos vamos a factoriales, aceptar, y aquí nos dice que tendría que tener, aquí lo que más afecta sería la estatura y la edad. Edad y estatura. De mi parte sería todo. Espero que hayan quedado más o menos explicados los temas. Muchas gracias.